Seleccioné el tema Cine de Oro Mexicano. A continuación les presentaré los siguientes títulos. Nacimiento. En 1903, Carlos Mongrat, cineasta mexicano, dirigió Los Charros Mexicanos, marcando el inicio de la presencia cinematográfica en la Ciudad de México. Esta difusión se extendió a lo largo de las líneas ferroviarias construidas durante el régimen de Porfirio Díaz, 1876-1910. En 1910, la producción y exhibición cinematográfica en México estaba mayormente controlada por empresarios nacionales, debido a la falta de interés de Fateh Fres en establecer estudios en el país. Esta negativa marcó el inicio lento de la industria cinematográfica mexicana, que alcanzaría su apogeo durante la época de oro del cine mexicano, entre los años 30 y finales de los 50. Florecimiento. El florecimiento del cine mexicano coincide con el inicio de la estabilidad política posterior a la Revolución, materializada en el gobierno de Lázaro Cárdenas. El desarrollo de las artes que tuvo lugar en la década de 1930 también alcanzó al cine. El número de producciones fue en aumento y poco a poco la cinematografía mexicana se afianzó, primero en el gusto nacional y luego en el regional. Cárdenas desarrolló distintas estrategias para impulsar la cinematografía nacional, y en 1938 la industria del cine era la más grande, después de la industria petrolera. La comedia ranchera sitúa a México como el mayor exportador de películas entre los países latinoamericanos. King, 1994. Este apoyo estatal continuó con el régimen del presidente Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, quien a su vez vio cómo la cinematografía nacional tomaba un nuevo impulso producto de la Segunda Guerra Mundial y de la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. Cine con mérito. El nuevo cine latinoamericano destacó al ser una alternativa a Hollywood, cine europeo y la época de oro del cine latinoamericano. Su objetivo era romper con la ideología imperialista de Hollywood y el culto europeo al autor, ofreciendo una alternativa a la producción cinematográfica latinoamericana previa, que criticaba como imperialista, burguesa y colonialista. Cine colonialista. La época de oro del cine mexicano puede ser catalogada como colonialista. Para ello, examina cómo ese supuesto colonialismo contribuyó a formar un imaginario social sobre lo típicamente mexicano. Tomo la definición que hace Charles Taylor, quien sostiene que el imaginario social es el modo en que las personas imaginan su existencia social, su entorno social, que se manifiesta a través de imágenes, historias y leyendas. A pesar de la dominancia de Hollywood, el público se identifica más con el cine mexicano debido a representaciones más auténticas y cercanas a su realidad. El símbolo. Es importante analizar la temática de películas como Enamorada, de 1946 por Emilio Fernández, y Allá en el Rancho Grande, de 1936 por Fernando de Fuentes. Sugiere que el colonialismo territorial y nacionalista de la modernidad ha evolucionado hacia un neocolonialismo posmoderno y desterritorializado. Esto implica que las dinámicas de poder y dominación ahora se manifiestan de manera más sutil a través de sistemas simbólicos. Los sistemas simbólicos como arte, religión y lengua se vuelven herramientas eficaces para construir un sistema de dominación que se refleja en la producción simbólica. Este sistema de dominación consciente o inconscientemente supera en efectividad a fuerzas militares tradicionales, ya que las palabras y las imágenes influyen en la imaginación tanto de los dominadores como de los dominados. Imaginario social. Las películas de la época de oro del cine mexicano naturalizan la mexicanidad en la pantalla, promoviendo así la ideología del multiculturalismo restringido en el imaginario social. Esta ideología reposa sobre el poder
de universalizar los particularismos vinculados a una tradición histórica singular, haciendo que resulten irreconocibles como tales particularismos. Bourdieu y Wadham. 2001. Hollywood a imitar. Así, la emergencia de la época de oro se debió a diversos acontecimientos que de alguna u otra manera están profundamente marcados por su relación con el orden dominante. El auge y alta producción de las películas en México estalló y por consecuencia en Estados Unidos, especialmente en lugares como Los Ángeles, estas películas generan nostalgia y alimentan las fantasías de los inmigrantes de regresar a su tierra natal. Pero la producción cinematográfica mexicana no solo imitaba el modelo industrial de Hollywood, sino que además producía las exitosas fórmulas narrativas y de construcción de personajes con las que la producción cinematográfica norteamericana había conseguido con eficacia que el público se identificara y se involucrara con los protagonistas de los filmes. La fórmula. Se trataba, entonces, de reproducir una fórmula comercial que convocaba al gran público, recurriendo al mínimo común denominador, los individuos y sus conflictos personales acentuados al máximo. Diametralmente opuesto al cine revolucionario de signo nacionalista e indigenista que primó a los años 20 y principios de los 30. Este cine se representaba como neutro en un momento en el que la efervescencia revolucionaria aún estaba muy presente en el resto de la producción artística del país. Internacionalización. Durante este periodo, México produjo una cantidad notable de películas que no solo cautivaron al público local, sino que también ganaron reconocimiento y premios en festivales internacionales. Reconocimiento artístico. El éxito de María Candelaria en el Festival de Cannes en 1946 consolidó la estética de Emilio Fernández, alimentando las fantasías europeas sobre el exotismo de la Revolución Mexicana. Este estilo impactó especialmente en Francia, Italia, Checoslovaquia y Yugoslavia, fortaleciendo la presencia internacional del cine mexicano. Temáticas universales. Las películas de esta época abordaron temáticas universales como el amor, la lucha social y la identidad, lo que permitió que el público internacional se identificara con las historias contadas en pantalla. Influencia en la cinematografía mundial. La cinematografía mexicana de la época de oro introdujo técnicas innovadoras y estilísticas que influyeron en cineastas de todo el mundo. La combinación de realismo poético, simbolismo y estética visual única dejó una marca duradera en la historia del cine. Económico. Durante la primera mitad de la década de los 40, la única opción cinematográfica viable era México, ya que se había hecho casi imposible promover una industria en los países más pequeños, como Cuba o Chile, cuyos empresarios apenas habían conseguido realizar unas pocas producciones en su tierra. Esto generó un interés continuo en las producciones mexicanas en el ámbito internacional. Promoción de la cultura mexicana. Las películas de la época de oro también desempeñaron un papel crucial en la promoción de la cultura mexicana en el extranjero. La representación auténtica de la vida y las tradiciones mexicanas en pantalla contribuyó a la construcción de una imagen positiva del país en el ámbito internacional. Directores. Fernando de Fuentes, 1894-1958. Emilio El Indio Fernández, 1904-1986. Julio Bracho, 1909-1978. Ismael Rodríguez, 1917-2004. Luis Buñuel, 1900-1983. Director de fotografía, Gabriel Figueroa, 1930-1997. Actores: Jorge Negrete, Fernando Soler, Emilio El Indio Fernández, Dolores del Río, María Félix, Miroslava Stern, Ramón Navarro, Marga López, Ignacio López Tarso, Pedro Infante, Sara García, Andrés Soler, Joaquín Pardavé, Elsa Aguirre, Alma Rosa Aguirre,
Silvia Pinal, Esther Fernández, Rafael Valedón, Arturo de Córdoba, Ramón Gay, Emilio Tuero, Emilia Guiu, Eduardo Noriega, Arturo Soto Rangel, Prudencia Grifel, José Baviera, entre otros. Películas. Entre las películas más destacadas tenemos El Ángel Exterminador, 1962, Los Olvidados, 1950, Él, 1953, Doña Bárbara, 1943, Macario, 1960, Río Escondido, 1947, La Ilusión viaja en tranvía, 1954, La Otra, 1946, Campeón sin corona, 1946, El Bruto, 1953, entre otros grandes éxitos. Industria. México fue uno de los pocos países latinoamericanos que desarrolló un modelo cinematográfico industrial. En cuanto a infraestructura se refiere, hacia 1951, México contaba con 58 foros de filmación con tecnología de última generación que daban cuenta de un excedente de capacidad productiva. Su punto débil. Se observaba una división entre los dueños de los estudios cinematográficos y los productores de películas. Aunque los estudios tenían una infraestructura sólida, los productores no poseían directamente los estudios ni las películas que producían. Más bien, alquilaban los estudios y equipos necesarios para realizar sus proyectos. Esta separación llevó a una falta de integración vertical en la industria, donde los dueños de los estudios no tenían control directo sobre las películas producidas. Los productores, en el mejor de los casos, eran accionistas de los estudios, pero no dueños de las películas. Descenso. Para abordar esta fragmentación, se intentó estatizar la cinematografía, pero esto generó nuevos problemas. La estatización trajo consigo desafíos como cambios de política frecuentes con cada cambio de presidente, censura en los guiones y la necesidad de la aprobación del Banco Nacional Cinematográfico para llevar a cabo proyectos. Estos factores complicaron la dinámica de la industria cinematográfica mexicana, afectando la continuidad y la libertad creativa de los cineastas. Conclusión. El cine de oro mexicano es una etapa trascendental para la historia de México, ya que esta forma parte de un periodo con gran contexto histórico en el país, en el que varios factores fueron precursores para su éxito. Refleja las complejidades de la sociedad mexicana, capturando la esencia de la revolución y sus secuelas. Artística y culturalmente nos demuestra una amplia exploración y libertad creativa de los artistas, reflejando así una visión de la estética particular de nuestro país. Además, universaliza la cultura mexicana. El realismo poético y simbólico se muestra como un estilo exótico para los extranjeros, a lo igual de una visión cruda de la representación de la vida cotidiana tras el sueño del amor y lucha social. Es el auge del nacimiento de muchos artistas que permanecen presentes en el imaginario social hasta nuestros días. Económicamente es una fase de alta producción y tecnología que aportó al país gran difusión y multiculturalismo, lo cual propició riquezas de todo tipo. Forma parte de la iniciación del método posmoderno de dominación, destacando su impacto completo con la creación de imágenes, lenguajes, símbolos y sonidos que permanecen a través del tiempo. Gracias.